cómo te imaginas tu futuro. Puede ser un lienzo en blanco, como la casa que quieres tener, o verde, como el planeta que cuidas. También puede ser rojo, como el corazón que palpita cuando piensas en tu emprendimiento. O imagínalo dorado, como el patrimonio que les quieres dejar a tus hijos. El futuro que tú quieres depende de ti, y con Protección, los futuros que imaginas son posibles. Protección, tu futuro desde hoy. Muy buenos días, les doy la bienvenida a este espacio virtual en el que les queremos presentar una novedosa solución de inversión. Yo soy Juan Ignacio Medina, soy el líder del equipo de estrategias de inversión y estaremos aquí con Liliana Mancera, quien aprovecho para saludar, que también hace parte del equipo de inversiones en Protección, y estaremos a lo largo de este espacio compartiendo con ustedes los detalles del segundo tramo de la alternativa de la solución de inversión en activos alternativos ProA. Estaremos hablando de las características de la tesis de inversión y de todos estos detalles que serán muy relevantes para ustedes para poder tomar las mejores decisiones de inversión. Los invitamos a ir mostrándonos sus preguntas o poniéndonos sus preguntas en el chat que encuentran en sus pantallas, e iremos procurando en la medida de que vaya transcurriendo este espacio nuevamente, poderlas responder con un compromiso, y es que cualquier duda que no logremos atender por cualquier razón, estaremos llegando a través de sus asesores para que tengan, digamos, toda la información que necesiten para poder solucionar cualquier inquietud que se presente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar a contarles de qué se trata esta interesante y novedosa solución de inversión. Lo primero con lo que quisiera iniciar es que estamos en un ambiente y en un escenario bastante retador para las inversiones. Como bien sabemos, estamos en un escenario en que las tasas de interés se encuentran sumamente bajas, donde la renta variable también ha tenido un comportamiento, si bien bastante positivo en los últimos años, año y medio. De todas maneras sigue siendo un escenario bastante retador en lo que sigue hacia adelante. Es por eso que se hace necesario pensar un poco más allá de los activos tradicionales, es decir, lo que conocemos como los bonos o renta fija, como las acciones o renta variable, y pensar en estos activos alternativos para poder diversificar nuestros portafolios de inversión y con base en eso poder lograr alcanzar nuestros objetivos planteados. Entonces vamos a pasar a hablar un poco de las principales características de estos activos alternativos. Como expertos en inversiones, un corto video. Exploramos permanentemente nuevas vías de diversificación entre diferentes e innovadoras clases de activos para que nuestros clientes complementen su portafolio de inversión y optimicen su nivel de retorno sin descuidar su perfil de riesgo. Por esta razón, y aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado, Protección ofrece una solución de inversión en activos alternativos. ¿Qué son los activos alternativos? Son un tipo de inversión diferente a los activos tradicionales como acciones, bonos, CDTs y otros. Son activos reales como los inmobiliarios y de infraestructura, fondos de capital privado, de cobertura, commodities, estructurados, entre otros. Opción ideal para los inversionistas que buscan diversificar su portafolio, expandiendo sus fronteras y alcanzar un retorno mayor al que hoy obtienen con activos tradicionales en el largo plazo. Se caracterizan por, primero, son activos riesgosos que requieren un análisis más detallado y un conocimiento profundo de las oportunidades. Segundo, su principal beneficio es que ofrecen una baja correlación con los activos tradicionales, lo que los convierte en una excelente opción de diversificación para un portafolio. Tercero, su forma de negociar. La mayoría se transan de manera privada. Cuarto, algunos, por sus montos mínimos de inversión, están enfocados en inversionistas institucionales. Quinto, su regulación es diferente a la de los activos tradicionales. Sexto, plazo de inversión. Séptimo, son poco líquidos, por lo cual comúnmente ofrecen una prima de liquidez en su retorno. ¿Por qué es interesante esta inversión? Porque ofrece a los inversionistas una opción de diversificación con un potencial de retorno mayor al de los activos tradicionales en el largo plazo, con un portafolio manejado por expertos. ¿Por qué invertir con Protección?
Protección pone a disposición de sus inversionistas un equipo sólido, con más de 12 años de experiencia en activos alternativos, de la mano de los mejores gestores. Tendrá una exposición a diferentes activos alternativos en el mundo, con la tranquilidad de contar con un proceso de debida diligencia y riguroso en temas legales, ambientales, contables, tributarios y técnicos, lo que mitiga los riesgos de la inversión. Mantendrá los beneficios propios del Fondo de Pensiones Voluntarias. Si su perfil es moderado, valiente o arriesgado, usted puede diversificar su portafolio con este vehículo, exponiendo parte de su patrimonio a esta clase de activos. Un experto en decisiones elige a un experto en inversiones. Protección, su próxima buena decisión. Bueno, después de haber visto este video, vamos a hablar entonces de cuáles son esas principales características de los activos alternativos y que los diferencian en gran medida de los activos tradicionales que ya todos conocemos. Lo primero tiene que ver con la exclusividad, y es que a través de este tipo de soluciones, nuestros clientes van a poder acceder a soluciones o a inversiones que solamente pueden acceder inversionistas institucionales, como es el caso de Protección. Entonces, estamos ofreciéndoles una posibilidad de poder invertir en algo que, si quisiéramos encontrar o buscar, perdón, con otra, en otro mercado tal vez, o con otra compañía con la que estuviéramos buscando invertir nuestros recursos, seguramente va a ser muy difícil. Por lo tanto, este tema de la exclusividad viene a ser una de las características más importantes. Lo siguiente tiene que ver que cuando llevamos los recursos a esta alternativa, contamos con un gestor profesional que básicamente es un equipo dedicado a administrar los recursos con una amplia experiencia. Por lo tanto, lo que estamos aquí diciendo a nuestros clientes es que este gestor se va a enfocar en ejecutar la estrategia de una manera consistente, y esto finalmente es una tranquilidad para nosotros como inversionistas, ya que finalmente estamos delegando nuevamente en un gestor profesional la administración de los recursos para los cuales estamos invirtiendo. Lo otro que hay que tener presente es que hay una regulación diferente a la que ya conocemos básicamente con los activos tradicionales. Lo primero que uno podría aquí plantear o resaltar es que los activos alternativos, la información es más restringida. Recordemos que son compañías privadas, es decir, que no transan en los mercados públicos de valores. Por lo tanto, la publicación de la información no se da bajo los esquemas que conocemos en los mercados públicos, donde trimestralmente estas compañías tienen que dar a conocer de manera pública nuevamente cuáles son los resultados financieros. Entonces, esto es un tema importante para tener en cuenta, y es que la regulación es distinta. Lo otro, muy relevante, es que cada vez se hace más necesario tener un portafolio más diversificado, y los activos alternativos realmente permiten acceder o permiten tener un portafolio diversificado en activos que tal vez no se encuentran tan correlacionados con los activos tradicionales. Básicamente esto se debe a su perfil de riesgo-retorno, y nuevamente con lo que les comentábamos de que cuando, por ejemplo, un mercado tradicional como el de renta variable o el S&P 500, cuando me refiero al índice principal referente en los Estados Unidos, no necesariamente lo que pase en un índice como estos, en un activo tradicional, va necesariamente a verse replicado en un activo alternativo. Entonces es muy importante, dentro de una construcción de un portafolio diversificado, contar siempre con una porción en activos alternativos que nos permita poder de alguna manera compensar si el mercado público se encuentra en un momento complejo. Puede que por el otro lado los activos alternativos no lo estén. No necesariamente tiene que ser completamente, digámoslo, descorrelacionado, porque puede que no pase, pero sí es un elemento muy importante para tener en cuenta, y es que los activos alternativos, por su naturaleza, no necesariamente se mueven, digámoslo, de alguna manera lineal con lo que pase con los activos tradicionales. Ya les habíamos comentado, y es que la negociación de este tipo de activos no se da en las bolsas de valores. Como sabemos, lo que pasa con las acciones, por ejemplo, que se transan en unas bolsas de valores, el caso de Colombia, Colcap, en Estados Unidos, un índice referente, como lo mencionábamos, de S&P 500. Entonces, en este caso, las negociaciones se dan de forma privada. Otro tema muy importante, y es
clave que nuestros clientes entiendan este tipo de inversiones es que deben ser vistas en un contexto de largo plazo. Aquí realmente pensar en materializar una tesis de inversión en un periodo corto de tiempo no hace sentido, y básicamente porque las apuestas que se hacen o las inversiones que se hacen buscan básicamente, cuando se da una oportunidad, poder invertir los recursos y permitir que digamos que se maduren dichas tesis de inversión y poder ver materializados los resultados. Por lo tanto, si pensamos en esta inversión en un horizonte de corto o mediano plazo, tal vez no es lo más adecuado. Por lo tanto, queremos hacer énfasis en la importancia de pensar y concebir este tipo de inversiones en el largo plazo. Y lo otro, muy importante, es que dadas las condiciones de liquidez, como mencionábamos, dado que esta clase de activos no se negocia en el día a día como una acción o un bono, que si yo como inversionista quiero vender, pues de alguna manera voy a encontrar esa liquidez de una manera rápida. En este caso, al ser activos que se negocian de manera privada, esta liquidez no es tan tangible. Es decir, si yo quiero desinvertirme en una inversión de activos alternativos, pues va a requerir un mayor tiempo. ¿Esto qué hace? Y es que, por consiguiente, lo que uno debería esperar es unos retornos superiores. Claramente aquí no hay garantía de nada, pero evidentemente al yo como inversionista sacrificar, digamos, esa liquidez o esa facilidad de entrar y salir en cualquier momento, en condiciones normales, en este caso sabemos que podría haber una mayor dificultad en términos de liquidez, o no es tan sencillo como en los tradicionales. Por lo tanto, las primas que se cobran sobre o que se esperan sobre este tipo de inversiones tienden a ser mayores. Entonces, con esto hicimos un repaso de esas principales características. Ahora le quiero dar la palabra a Liliana para que nos hable un poco de cuál es la evolución de los activos alternativos en los últimos años. Bueno, Ignacio, buenos días y buenos días a todos nuestros clientes. Yo quiero hacer énfasis en algo que pues, tú mencionabas al inicio, y es ese contexto de compresión de retornos que hemos tenido en los últimos años, de hecho en las últimas décadas, en los mercados tradicionales. Y hemos visto cómo cada vez es más difícil para los inversionistas conseguir retornos atractivos en esos activos tradicionales. Cuando me refiero a los activos tradicionales, pues me refiero a los activos de renta fija, a las acciones. Y un ejemplo muy claro, incluso hemos vivido una compresión más alta de los retornos luego de la crisis del año pasado. Un ejemplo muy claro de eso es los títulos del Tesoro americano, con el vencimiento a 10 años. Un título de estas características hoy en día tiene una tasa cercana entre el 1.30 y el 1.35%. Esto es un reflejo precisamente de cómo viene siendo tan retador para los inversionistas encontrar pues esos retornos atractivos en los mercados tradicionales. Y en consecuencia, pues hemos visto una evolución muy importante en el crecimiento de los mercados de los activos alternativos también en los últimos años. Esta gráfica de la parte izquierda nos muestra cómo ha venido creciendo el mercado de una de las categorías de activos alternativos. Acá, pues así como en los activos tradicionales hay diferentes clases de activos tradicionales, asimismo hay diferentes clases dentro de los activos alternativos. Una de ellas, una de esas clases y tal vez una de las más representativas, es el mercado de private equity o capital privado, como lo conocemos, y esa gráfica nos está reflejando precisamente el crecimiento que ha tenido en activos administrados este mercado de este tipo de activos. Y las proyecciones en el curso de los próximos años, cómo se espera que siga creciendo precisamente por esa búsqueda de retornos por parte de los inversionistas. Hoy en día, en la actualidad, y si vemos la gráfica del lado derecho, realmente la mayor concentración en este tipo de activos alternativos, si lo miramos geográficamente, pues es en mercados desarrollados, donde Estados Unidos participa en la mayor proporción, en la mayoría de las categorías, seguido de Europa. Entonces es un mercado que pues hoy en día todavía está altamente pues como concentrado en los mercados desarrollados. Yo les estaba comentando también anteriormente que así como en los activos tradicionales existen diferentes clases de activos, y hablábamos, por ejemplo, de las acciones, de la renta fija, de las monedas.
dentro de los activos alternativos también hay un espectro amplio de categorías de activos. Y tal vez esta gráfica es muy diciente en muchos sentidos. El primero es precisamente nos permite visualizar un poquito ese espectro de categorías de activos alternativos que existen, pero así como los activos tradicionales, también cada uno de estos activos tiene un nivel de riesgo asociado diferente. También sucede lo mismo en los activos alternativos. Y si lo vemos de izquierda a derecha, tenemos las diferentes categorías y están pues como precisamente ordenadas un poco en función de ese nivel de riesgo asociado que tiene cada una de las categorías. Y en consecuencia también, de acuerdo al nivel de retornos esperados, acá tenemos los retornos esperados en dólares de cada una de estas categorías, que, pues como lo están viendo, aquellos que tienen asociado un menor nivel de riesgo, pues también tienen un retorno esperado menor. Dentro de estas categorías tenemos, por ejemplo, la deuda privada. Y acá hago una diferenciación frente a lo que normalmente conocemos en Colombia como la deuda privada, que es pues, la deuda emitida y que se transa en los mercados públicos, que es emitida por entidades privadas, sector financiero, empresas del sector real. Realmente cuando hablamos de mercados alternativos, la deuda privada hace más referencia a vehículos de inversión que financian a empresas donde no hay intermediación del sector financiero tradicional. Entonces estos vehículos logran levantar capital. Las empresas que están buscando financiación y que no lo consiguen de manera fácil en los mercados financieros pues tradicionales, recurren a estos vehículos que les otorgan ese financiamiento. Puede ser porque las empresas estén en una etapa muy temprana, porque no tengan un track record suficiente y se les dificulte acceder al crédito intermediado con entidades bancarias, y entonces se encuentran la financiación en este tipo de vehículos. Esa es la categoría de deuda privada. Luego viene la categoría de infraestructura. Acá son, pues básicamente, como su nombre lo dice, inversiones de largo plazo en activos que son intensivos de capital, en proyectos de infraestructura social, en proyectos de desarrollo urbano, de transporte, etcétera. Luego viene la categoría de inmobiliario y ahí ustedes están viendo en las tres siguientes, dado que dentro del segmento de activos inmobiliarios, pues hay también diferentes tipos de estrategias, unas con menor riesgo, otras con mayor riesgo. La categoría, la primera que estamos viendo, que es la core, es la de menor riesgo, digamos, dentro del grupo de inmobiliario, y esta categoría es básicamente dirigida a la obtención de rentas. Básicamente se van obteniendo ingresos producto, por ejemplo, de los arrendamientos de los inmuebles. Luego viene la categoría Value Add, que como su nombre lo indica, pues busca darle como un valor agregado. Entonces se hacen, por ejemplo, remodelaciones en los activos de tal forma que esto permita obtener, digamos, buscando un retorno posterior. Luego viene la opportunistic, que es, digamos, dentro de estas la más riesgosa, la de mayor nivel de riesgo, puesto que ya implica o cambios, digamos, muy grandes en la infraestructura o el desarrollo de un proyecto inmobiliario desde cero y, por supuesto, pues esto implica un mayor nivel de riesgo y, en consecuencia, también esperando un mayor retorno en ese largo plazo. Y finalmente tenemos las categorías de capital privado y de capital semilla o venture capital. La de capital privado básicamente son fondos que invierten en compañías que no cotizan en los mercados públicos de valores. Acá se hacen inversiones directamente en esas empresas y normalmente el inversionista pues interviene en los procesos, en las operaciones de la empresa, buscando generarle un valor adicional a la empresa y pues que por supuesto incremente su valor y su rentabilidad en el largo plazo. Y Venture Capital, que puede ser como una categoría dentro de este capital privado, lo conocemos en Colombia como el capital semilla. Acá también se invierte directamente en empresas que no cotizan en bolsa, pero que son empresas que están en una fase mucho más temprana de ese ciclo de vida de las empresas, que apenas están iniciando, por ejemplo, las startups, y que también pues buscan esa financiación y ese capital. Entonces, esta diapositiva nos está mostrando efectivamente las diferentes categorías y cuáles son ese nivel de riesgo también un poco y los retornos esperados en dólares de cada una de ellas. Lili, antes de pasar a contarles ya un poco más detalle en qué consiste PROA, recalcar que en esta diapositiva que nos mostraba Liliana, ese orden que vemos de los diferentes tipos de activos alternativos, desde la deuda privada
en la parte izquierda de la gráfica hasta el Venture Capital, obedece básicamente a cómo en la medida que avanza hacia la derecha se asume más riesgo. Y recalcar que lo que buscamos en Proa está más orientado hacia la parte izquierda de la gráfica, es decir, activos que de alguna manera no incurren en un riesgo tal como puede ser el Venture Capital, digamos, de manera un poco más clara. Entonces quería como recalcar eso, porque es importante, y ya que los que decidan realmente tomar una inversión o decidir invertir los recursos en esta alternativa, en este tramo, tener presente que vamos a ir diversificando el portafolio, pero es importante conocer cuáles son esos activos alternativos que van a ir conformando el portafolio, que lo pudieran hacer, entender cómo entre la diferencia entre uno y otro, más allá del retorno, es que tanto riesgo se puede tener. Claramente una empresa Venture Capital básicamente es, digámoslo, una startup pudiera ser, donde sabemos el riesgo de que el negocio no salga, pues digamos que puede hacer que las inversiones sean comprometidas. Entonces, por eso es que queríamos como recalcar esa diferencia entre uno y otro, y más allá nuevamente de los retornos, entender que cada tipo de activo alternativo pues asume un tipo de riesgo diferente. Entrando ahora entonces a hablar en detalle de Proa, de este portafolio o esta solución en activos alternativos que hemos venido construyendo en protección desde el año 2019. Básicamente el principal objetivo es que queremos construir un portafolio diversificado en activos alternativos con un horizonte de largo plazo. Ahorita veía tal vez una pregunta de un cliente que es largo plazo, y realmente cuando hablamos de largo plazo en activos alternativos, tener presente que en la industria generalmente estos fondos se conciben en un horizonte de 10, 12 años, incluso hay unos de más largo plazo. Entonces, ese largo plazo uno podría pensar en unas ventanas de 10 años. Claramente, y ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle, esta solución que les estamos trayendo, pues tiene unas condiciones de una permanencia mínima por cada tramo, y después podría haber unas ventanas limitadas, pero entender que nuevamente esta clase de inversión tiene una naturaleza muy importante y es de ese largo plazo. Por ejemplo, si yo soy una compañía, un gestor que invierto o que compro una compañía de manera privada para, digámoslo, de alguna manera arreglarla, invertir, mejorar todos sus procesos y venderla, claramente eso es algo que no se va a dar en un año o en 2 años. Por eso es que hablamos de esa importancia de largo plazo. Otro tema muy relevante en esta solución, y es que, como lo mencionamos al inicio de este espacio, al ser protección un inversionista institucional con una alta y larga trayectoria y experiencia en activos alternativos, podemos acceder a los principales gestores a nivel global. Y eso realmente es uno de los elementos más diferenciadores que tenemos hoy en día. Y es que, por ejemplo, para poder acceder a una inversión como Blackstone, que fue la primera inversión que se hizo en este fondo hace ya poco más de 2 años, evidentemente una persona natural no va a poder tener acceso a este tipo de inversión, o si lo tiene es con una inversión significativamente alta, y aquí estamos hablando de cifras superiores a $1 millón. Entonces, siguiendo con esta descripción de la alternativa, también mencionar que al invertir con protección, el cliente o el inversionista va a tener acceso a diferentes clases de activos, como lo mencionabas anteriormente, pero que detrás finalmente hay un proceso muy robusto en cuanto a la debida diligencia que hacemos al interior de protección, es decir, estudiar muy bien el gestor, cuál es su filosofía de inversión, cuáles son los reglamentos, estudiar muy a profundidad qué hay, digamos, en detalle al interior de cada una de las inversiones, en temas tributarios, contables, ambientales, legales, etcétera, de tal manera que cuando ya le llevamos a nuestros clientes una alternativa como esta, el inversionista nuestro puede tener la tranquilidad que detrás ya hay un robusto proceso de análisis para poder avanzar y poder realmente tener la tranquilidad de entregar una solución como esta. Otro elemento importante es que buscamos democratizar este tipo de inversiones, y es decir, poder entregarle a los clientes de protección, a lo que se conoce como en los mercados, digamos, un nombre que se escucha mucho es como el cliente retail, es decir, ese cliente afluente que busca diversificar sus inversiones, pero tal vez no tiene la manera de acceder a activos alternativos de una manera simple. Aquí lo estamos haciendo, y es diciéndole a nuestros clientes, Protección les está poniendo al alcance una solución que ningún competidor en el mercado
ampliado o en los mercados locales va a poderles ofrecer. Entonces aquí buscamos democratizar este tipo de inversión y así poder acompañarlos y que realmente logren alcanzar sus objetivos con este tipo de inversiones de activos alternativos. Yo creo que de manera general esto es lo que define Proa, donde ya mencionamos también la importancia de que diversificamos los riesgos al estar con una porción de nuestro portafolio en activos alternativos, por lo que ya les mencionábamos de la correlación, digámoslo así, entre los activos tradicionales y activos como este, y eso finalmente es un plus muy valioso a la hora de tener un portafolio de inversión, y que si nos remontamos al 2020, marzo, abril, cuando los activos tradicionales caían 20%, prácticamente en una semana, pero estos activos finalmente no lo hicieron en la misma magnitud en general. Claramente se vieron afectados, pero nunca en la magnitud como los activos alternativos que, como hemos visto, empiezan a generar unos retornos atractivos hacia adelante, y como ahorita más tal vez lo vamos a ver en una gráfica donde se ve cuál ha sido el desempeño de la alternativa cerrada Proa, donde, como hemos mencionado, aquí estamos buscando contarles cuál es este segundo tramo y en quién va a invertir. Cuando les menciono lo de la diversificación, en la siguiente diapositiva, cuando vemos cómo, si bien, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, te quiero compartir una pregunta a nuestros clientes, aprovechando que está mencionado en uno de los puntos de esta última diapositiva. Y Juliana nos pregunta, ¿cómo afecta la tasa de cambio? Súper buena pregunta. Esta alternativa, desde su concepción, definimos que va a tener una exposición mayoritaria a la tasa de cambio. Es decir, es una solución de inversión que va a estar influenciada de manera significativa a lo que le pase principalmente al dólar. Y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando pasemos a la gráfica, demuestra el desempeño de Proa desde su inicio, donde claramente el componente cambiario ha tenido un impacto significativo. Aquí tal vez yo quisiera mencionar que la tesis de inversión para entrar a este tipo de soluciones no es apostarle a que el dólar va a subir de los 3.800 que está hoy a 4.000 pesos o 4.200. Realmente a eso no es a lo que estamos viéndole el valor. Claro, el dólar puede subir de aquí a un año, aquí a 2 años, no sabemos qué va a pasar realmente con la tasa de cambio, pero también puede caer. Aquí de fondo lo que queremos es exponer al cliente a los activos alternativos con una exposición cambiaria, que claramente esto también ayuda a diversificar las inversiones, pero finalmente, para ser concreto con la pregunta de nuestra cliente, hay una injerencia muy importante de lo que pase con la tasa de cambio, es decir, es una solución expuesta completamente a la relación dólar-peso. Gracias, Lili. Entonces, pasando a la parte que tiene que ver con esa conformación del portafolio diversificado. Aquí lo que vemos es, y esta gráfica tal vez no es literal de cómo va a estar en un momento u otro, simplemente lo que queremos dejar claro es que si bien iniciamos hace un par de años con una inversión en el fondo de Blackstone, donde su estrategia es inmobiliario core en Estados Unidos y en Canadá, hacia adelante empezamos a, como hemos mencionado todo a lo largo de este espacio, a poder, digamos, diversificarlo, a incluir nuevos gestores, nuevos sectores, nuevas categorías dentro de los activos alternativos, donde también hace algún tiempo se hizo un compromiso con un gestor que se llama Glendower, que es, digamos, su expertise en fondos secundarios de private equity, donde la participación hoy en día es muy pequeña, y donde hoy en día la participación que queremos incluir dentro del portafolio tiene que ver con capital privado, y ahorita más adelante Liliana nos va a hablar más en detalle de ese gestor y de esas inversiones que se harían con los recursos de este segundo nuevo tramo. Pero hacia adelante, seguramente en un futuro podemos contar con inversiones en infraestructura o en otros sectores inmobiliarios, y lo que queremos nuevamente es poder tener cada vez más un portafolio completamente diversificado, y que realmente Protección sea reconocido en el mercado por tener la única solución ofreciendo a nuestros clientes acceso a los mejores gestores en los diferentes activos alternativos, y con base en eso poder, digámoslo así, tener esa tranquilidad, ese plus de tener un portafolio diversificado de manera
completa. Entonces, aquí ya le doy la paso a Liliana, que nos va a hablar por qué es atractivo invertir en esta alternativa y que es muy importante que ustedes tengan presente a la hora de tomar sus decisiones. Gracias, Juan Ignacio. Yo creo que acá, dentro de las razones que vamos a encontrar para por qué invertir en esta alternativa, pues vamos a retomar muchas de las características que estabas mencionando al inicio, que son pues características propias de estos activos. Y por un lado, pues tenemos el tema de rentabilidad y hemos visto cómo en el tiempo estos activos alternativos, por el, digamos, un poco por el plazo, digamos, por ese mayor plazo de inversión, así como esa prima de liquidez que mencionaba Juan Ignacio, en el tiempo han venido generando unos mayores retornos que los activos tradicionales, han generado rentabilidades atractivas. Entonces, esa pues es una primera justificación para invertir en este tipo de activos. Ya veíamos y hablábamos al inicio de la presentación de por qué ha venido creciendo tanto el mercado de activos alternativos en el mundo, y es precisamente por esa dificultad y esa mayor dificultad cada vez de los inversionistas de conseguir retornos interesantes en los mercados tradicionales. Y acá pues hay muchas preguntas que hemos visto de nuestros clientes sobre el tema de la rentabilidad esperada. Y no me voy a devolver a esa diapositiva donde veíamos las diferentes categorías, pero veíamos como ese espectro en los de las diferentes categorías de activos alternativos, y Juan Ignacio mencionaba que en esta alternativa particular de PROA lo que buscamos es irnos más hacia la parte izquierda de ese espectro de activos, y veíamos cuáles son esos retornos esperados en dólares que digamos, son producto también de ese análisis de esos retornos históricos que se han obtenido en este tipo de activos, y veíamos retornos entre el 6, el 13% aproximadamente en dólares. Entonces, rentabilidades atractivas, pues es la primera justificación. Luego tenemos otra de las características que mencionaba, que es la baja correlación con los mercados tradicionales. Juan Ignacio también mencionaba muy bien que normalmente se ve cómo estos activos alternativos tienen una correlación más baja con las acciones, con la renta fija, con las monedas, y esto pues muy ligado también a esa diversificación del portafolio y que ayuda a mejorar, tener una correlación más baja en nuestro portafolio entre los diferentes activos, ayuda a mejorar esa relación riesgo-retorno de nuestras inversiones. Un punto importante acá es que cuando uno habla de riesgo, pues hay diferentes tipos de riesgos. Y hay, por ejemplo, una categoría de riesgo que se llama el riesgo sistémico. Ese riesgo sistémico es el riesgo que es transversal a todos los tipos de activos. Y el ejemplo más claro que les puedo dar es el año pasado, cuando tuvimos la crisis pues, generada por la irrupción del coronavirus. Realmente una crisis de esa magnitud pues afectó de manera transversal a los diferentes tipos de activos, incluidos también los activos alternativos. Pero en condiciones más normales de la economía, en condiciones más normales de mercado, este tipo de activos sí tienen una correlación más baja con los activos tradicionales. Y esto, por supuesto, nos lleva al tercer punto, que es nos permite mejorar esa relación riesgo-retorno pues, de nuestro portafolio visto como un todo. Uno, por esas rentabilidades que en el largo plazo resultan pues, más interesantes, más atractivas, y dos, por esa más baja pues, correlación que nos permite mejorar la relación riesgo-retorno y nos ayuda también a la diversificación del portafolio, que es el siguiente punto. Es muy importante, digamos que siempre hemos sido voceros de la importancia de la diversificación de las inversiones en un portafolio de inversión. Por supuesto, entre más tipos de activos yo le incorpore a mi portafolio, estoy logrando una mejor diversificación. Pero una buena diversificación no solo se logra incorporando activos, pues muchos activos. Si todos esos activos que yo incorporo tienen una correlación alta entre sí, pues realmente yo no estoy logrando una buena diversificación de mi portafolio. Y como veíamos, este tipo de activos tienen una correlación más baja, por lo cual realmente aportan de manera significativa y favorable a la diversificación de los portafolios. Otra de las razones es la gestión activa que hacen los gestores de este tipo de fondos. Acá estos gestores pues son gestores muy especializados en este tipo de activos y realmente ellos van aprovechando el ciclo económico. Normalmente cuando la economía marcha bien y estamos en una fase favorable del ciclo económico, pues los activos tienden a beneficiarse de este mismo ciclo. Pero también en momentos complejos del ciclo económico,
los gestores aprovechan para encontrar pues oportunidades de inversión que puedan generar esos mayores retornos en el largo plazo. Y finalmente, y este punto también es muy importante, y es esa mayor alineación de intereses que hay entre los gestores y los inversionistas. Acá porque normalmente, y es una práctica muy común en el mercado de activos alternativos, los gestores también invierten de sus propios recursos en esos fondos de activos alternativos que están gestionando, por lo cual tienen un interés bastante importante en que finalmente tenga buenos resultados y le vaya bien. Y adicionalmente, sus retribuciones normalmente también dependen de los resultados de estas inversiones, por lo cual hay una alineación de intereses que resulta favorable tanto para los gestores como para los inversionistas. Bueno, y ahora pasando un poco a hablar de las inversiones que tenemos hoy en día dentro del portafolio de la alternativa de Proa. Iniciamos nosotros el tramo 1 a finales de 2019 con una inversión de un gestor que se conoce mundialmente, que es Blackstone. Blackstone es uno de los gestores más grandes a nivel mundial de activos alternativos. Ellos administran cerca de 684 mil millones de dólares y casi una tercera parte de este monto administrado está en activos inmobiliarios, de modo que tienen una expertise muy importante en la gestión de activos inmobiliarios y se convierte pues en consecuencia en uno de los gestores más importantes en esta categoría. Pero por supuesto ellos también tienen experiencia en otras categorías de activos alternativos. ¿Por qué recalco la categoría de activos inmobiliarios? Pues básicamente porque en el tramo 1 ingresamos con el fondo BPP de Blackstone, que es un fondo orientado a activos inmobiliarios. Dentro del equipo de Blackstone hay cerca de 658 personas dedicadas exclusivamente a este segmento o a esta categoría, por eso hablamos de una expertise muy grande, y repartidos en diferentes oficinas. Este fue el fondo, el que están viendo en pantalla, fue el primer fondo en el que invirtió la alternativa de Proa, que es el BPP o el Blackstone Property Partners. Este vehículo nace en el 2014 y hoy en día administra cerca de 12.5 billones de dólares. Este fondo, como lo decíamos, dentro de las categorías de activos inmobiliarios, se ubica principalmente en Canadá y en Estados Unidos y es diversificado en esos subgrupos, digamos, de activos inmobiliarios que tiene al interior. Entonces, tiene inversiones en inversiones residenciales, en oficinas, activos logísticos y, como les mencionaba, enfocado en los mercados inmobiliarios de Canadá y de Estados Unidos. Acá entonces le doy paso a Juan Ignacio, que nos va a hablar de otra de las inversiones que tiene actualmente el fondo de Proa. Muchas gracias, Lili. En esta oportunidad entonces, y en línea con lo que nos mencionaba Liliana hace un momento, otra inversión, aunque hoy en día es muy poco representativa dentro del peso total de Proa, capital privado enfocada en inversiones secundarias. Gestiona hoy en día cerca de 5.800 millones de dólares y básicamente muy marginal, finalmente y que buscamos seguir construyendo en un futuro próximo. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar cuál ha sido el desempeño de Proa en esto desde el inicio. Aquí vemos entonces, por un lado, la línea azul tiene que ver con el valor de la unidad de las alternativas de la solución Proa desde diciembre del 2019 hasta el 31 de agosto, y la línea gris que está en la parte superior tiene que ver con la tasa de cambio. Entonces, primero, vemos una correlación significativa entre comportamiento de Proa, tasa de cambio. Cuando vemos, y mencionar que la línea azul básicamente nos muestra el valor de la unidad ya ajustado por la comisión, por un lado, y por la TRM, es decir, tasa de cambio. Y cuando miramos en términos de desempeño, en el ocurrido del 2020, durante el año 2020, el retorno fue menos 0.66%, esto en términos efectivos anuales. En lo corrido de 2021, un desempeño bastante favorable, cercano al 27.13%, y cuando vemos desde el inicio, el retorno ha sido del 8.11%. Aquí simplemente mencionar, y cuando vemos en la gráfica
cuando inició la pandemia, marzo, abril del 2020, pues vemos cómo en los meses posteriores el desempeño fue complejo. Y básicamente esto todo enmarcado dentro de la coyuntura que ya todos muy bien conocemos y donde claramente las inversiones que se han hecho en ese momento, pues claramente tuvieron una afectación. Pero cuando vamos hacia diciembre del 2020 en adelante, vemos un escenario de recuperación. No sé si de los que están conectados en este espacio, pues tuvieron oportunidad de acompañarnos esta semana al evento en que el gestor Blackstone nos habló en términos generales de cuál es la coyuntura actual, de qué estaban viendo, de los riesgos, y en general nos transmitió un mensaje constructivo, un mensaje que se está viendo una recuperación importante y de una muy importante gestión que se está haciendo al interior de este fondo Blackstone para, digámoslo así, tener un mejor desempeño hacia adelante. Nuevamente, y aquí vuelvo y menciono, este fondo, si bien hoy en día cuenta con una exposición importante a activos inmobiliarios, hacia adelante va a dejar de ser así. Y esto no debe ser visto como un fondo inmobiliario, es un fondo diversificado. Y aquí aprovecho este espacio para mencionar, porque sabemos que los clientes están un poco inquietos con el tema de Evergrande. Como sabemos, Evergrande es un desarrollador de propiedad raíz en China, entre los 3 más grandes del país, donde se encuentra una situación compleja en términos de liquidez, y eso viene sonando desde hace ya algunas semanas o meses, pero recientemente la situación se ha venido complicando más, básicamente porque la liquidez con la que cuenta el fondo cada vez está más limitada, por lo tanto es probable que incumpla algunos pagos y eso ha puesto bajo presión, sobre todo pues esta compañía, y refleja un poco las condiciones del mercado chino inmobiliario. Aquí entonces mencionar que este fondo, tanto Blackstone, no tiene inversiones directas en Evergrande. De todas maneras, el gestor está monitoreando la situación que pasa en China y que puede pasar en otros mercados, pero hasta ahora se ve algo que es más contenido hacia China, por lo tanto, darle la tranquilidad que hoy en día no hay inversiones en este tipo o en esta compañía, y de la misma manera, el segundo tramo que invertirá, ahora veremos en el fondo de Partners Group, tampoco existe una participación a Evergrande. Simplemente es un elemento que está hoy en día, una coyuntura que se está dando en el mercado, pero realmente es algo que no está afectando estas inversiones y donde claramente los gestores están muy atentos a monitorear la situación, y seguramente iremos conociendo en las próximas semanas cuál sea el avance. Y finalmente esto es uno de los tantos riesgos que se pueden materializar en el día a día en materia de inversiones y en este caso en activos alternativos. Entonces aquí vemos este desempeño de la alternativa cerrada probada. Y entrando un poco, y esto también es ya como recapitulando lo que tiene que ver con la participación, hoy en día el fondo, dada la primera inversión que se hizo en 2019, pues el 96% está en real estate, nuevamente Estados Unidos y Canadá, donde el peso más importante tiene que ver con Estados Unidos. En Canadá es algo cercano al 13%. Esto también nos lo mencionaba el gestor hace un par de días en el evento que teníamos, donde este Glendower que les comentábamos hoy solamente participa con el 0.10%, como les decía, muy marginal, y un porcentaje en liquidez. Y seguramente hacia adelante, si en esta reunión que podemos tener un año hacia adelante, pues aquí ya vamos a ver cómo cuando el fondo o el tramo se materialice, pues ya va a haber la participación mucho más atomizada entre real estate, private equity, y claramente hacia adelante queremos seguir diversificando y construyendo un portafolio mucho más robusto. Aquí le doy paso entonces a Liliana. Mencionabas ahorita, porque estoy viendo muchas preguntas también sobre el tema de China, y tú estabas dando respuesta a eso. Entonces yo quisiera como recapitular con un par de ideas ahí, y es que primero en los fondos que tenemos hoy en día, tanto el fondo que hablamos de Blackstone como el fondo de Glendower no tienen exposición directa a Evergrande, tampoco lo tiene este fondo que vamos a ingresar en el tramo 2, que es el fondo de Partners. Pero hay un punto también ahí muy importante, y tú lo mencionabas, y es que pues Proa no es exclusivamente una alternativa orientada a activos alternativos de carácter inmobiliario. Lo veríamos en la evolución que queremos llegar a tener del fondo, invertir en las diferentes categorías de activos inmobiliarios. Entonces no es un fondo exclusivamente inmobiliario.
Y otro punto muy importante es que es un fondo que tiene una vocación o una orientación principalmente a mercados desarrollados. De modo que la exposición que podría llegar a tener en algún momento, si la llega a tener en China, o incluso veía la pregunta de Rafael, qué porcentaje en Colombia, pues realmente ya pensando en mercados emergentes, en China, en Colombia, pues realmente la participación podría ser muy limitada, porque el enfoque realmente es en mercados desarrollados. Y con esto entonces abro paso a hablarles del fondo con el que en el que vamos a invertir en este nuevo tramo, en el tramo 2, que es el fondo de Partners Group. Entonces, primero, ¿quién es este gestor? Nuevamente, Partners es uno de los gestores más grandes a nivel mundial en los mercados alternativos. Ellos administran cerca de 119.000 millones de dólares y tienen, digamos, dentro de su grupo de clientes diferentes tipos de clientes institucionales, fondos de pensiones, asset managers. Ahorita vamos a ver un poco cómo está distribuido dentro de los clientes. Un punto muy importante de este gestor y que va muy en línea con esos objetivos que se ha trazado Protección hacia la sostenibilidad de las inversiones es que este gestor fue una de las primeras firmas de capital privado que fue signataria del PRI. ¿Qué es el PRI? Son esos principios de inversión responsable que incorporan los principios ESG, lo que se conoce, digamos, por sus siglas en inglés, como medio ambiente, social y de gobierno corporativo, en búsqueda, digamos, de esa sostenibilidad. Entonces, este gestor incorpora dentro de su proceso de inversión estos principios ESG, digamos, de los que nosotros hoy en día Protección también es signatario de estos principios de inversión responsable, de modo que eso, pues, es muy importante. Partners es un gestor que cuenta con un grupo pues amplísimo y una experiencia muy amplia en estos mercados. Más de 500 profesionales hacen parte pues de este gestor y, como les decía, ellos tienen diferentes tipos de clientes. Lo podemos ver en la gráfica de la parte derecha, donde por activos administrados, pues realmente ellos son gestores, digamos, administran activos tanto de fondos de pensiones públicos, privados, compañías de seguro, asset managers, family office, etcétera. Y también, pues realmente administran recursos que están bien diversificados entre las diferentes regiones, pues principalmente mercados desarrollados. Ahora, ¿en qué invierte este fondo? Para entender un poco, ya sabemos que Blackstone, por ejemplo, invierte en activos inmobiliarios en Estados Unidos y Canadá. ¿En qué invierte el fondo de Partners? Bueno, primero, el fondo de Partners en el que vamos a entrar con los recursos que se logren levantar en el tramo 2 es el fondo Partners Fund Trust. Este fondo se creó en el 2003 y hoy en día tiene un valor de fondo cercano a los 6.000 millones de dólares. Cuando veíamos las diferentes categorías de activos alternativos, ¿por qué era importante entenderlas? Precisamente porque este fondo es diversificado entre las diferentes categorías de activos alternativos. Con esto estamos diciendo que este fondo invierte no solo en activos inmobiliarios, sino también en capital privado, en fondos de deuda, en infraestructura, y por eso resaltaba yo un poquito al inicio con el tema de la pregunta también de Evergrande, es que es importante tener muy presente pues que esta alternativa de proa no es 100% activos inmobiliarios, sino que realmente lo que se quiere conseguir es un fondo diversificado entre las diferentes categorías de activos inmobiliarios que hay en los mercados. Lili, muchas gracias. De pasar a hablar de las credenciales de Protección, yo quiero... Proa, si bien hoy estamos hablando de que estamos empezando a comercializar un segundo tramo, no significa que Proa como tal esté dividida en tramos. Es decir, el cliente que ingrese hoy a Proa vía el segundo tramo va a quedar invertido tanto en lo que ya está invertido, en lo que estamos invirtiendo hoy y en lo que se invierta a futuro. De igual manera, puede haber un inversionista que definió ingresar solamente al primer tramo, a este puede que no ingrese. De igual manera, ese inversionista que ha invertido nuevamente a lo que se hizo en 2019, a lo que estamos invirtiendo hoy y a lo que hagamos a futuro. Finalmente, es ir ingresando un portafolio que ya se encuentra o se está diversificando, y cualquier inversionista o cliente nuestro que ingrese a Proa
va a quedar expuesto a todo lo que se ha hecho en el pasado, a lo que se está haciendo hoy y a lo que se haga hacia adelante. Es muy importante tenerlo presente para que no quede o no se genere la confusión tal vez de que si ingreso a este segundo tramo solamente queda invertido en The Partners Fund, o el que invirtió en el tramo 1 es el único que va a estar en Blackstone. Entonces aquí quería como hacer énfasis en esto porque es muy relevante entender el funcionamiento. Es un portafolio diversificado que hoy le estamos, digámoslo así, ingresando un nuevo activo. Entonces quedamos simplemente expuestos desde el primer día en que el cliente invierta, va a empezar a ver el desempeño de sus inversiones, va a depender de lo que pase con Blackstone, de la participación muy marginal en Glendower y ahora lo que pase con el fondo de Partners. Entonces vamos para avanzar un poco, Lili, si me ayudas pasando a la diapositiva de credenciales, mencionar muy rápidamente, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Protección cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de este tipo de activos, donde tenemos también contacto con diferentes gestores y asset managers a nivel global y por lo tanto nos da la tranquilidad, y a ustedes les da la tranquilidad como clientes de que detrás hay un equipo bastante robusto en la selección, gestión de este tipo de inversiones. Pasando, Liliana, porfa. Bueno, aquí no me quiero detener mucho más, simplemente quería como recalcar que hay un equipo exclusivo en protección de 8 profesionales, tanto desde el equipo de inversiones como desde el equipo legal y de riesgos, que son los encargados de monitorear y de hacer todo el estudio que hay detrás para llegar hoy en día con una solución como esta, y donde pues tenemos finalmente cerca de 15 billones de pesos bajo administración en activos alternativos, en el negocio mandatorio y el negocio voluntario. Juan Ignacio, gracias. Me voy a devolver acá simplemente para atender una pregunta que estoy viendo de uno de los clientes. Iván Molina nos pregunta, veo que Partners tiene un 21% en Reino Unido y pues su inquietud es en relación al riesgo, digamos, de esta economía luego del Brexit. Acá realmente esta gráfica es del total de activos que ellos administran, dónde están ubicados los clientes que invierten en ellos. No es la exposición geográfica del fondo como tal, sino dónde están ubicados los clientes que invierten en este fondo. Para hacer esa claridad. Entonces, recapitulando un poquito, algunos de los puntos que hemos dicho y que veo que pues también nos están preguntando en el chat sobre temas de en qué invierte y rentabilidad esperada. Entonces, recordemos, muy importante, PROA es un fondo balanceado de activos alternativos. Entonces, busca invertir en las diferentes categorías de activos alternativos de las que hablamos al principio, no solo en inmobiliario, recalco nuevamente, también en fondos de capital privado, fondos de deuda, infraestructura, eso particularmente cuando vamos a ingresar ahorita en el fondo de Partners en este tramo 2. Y en términos de rentabilidad esperada, recordemos una de las primeras diapositivas que veíamos, donde veíamos la categorización pues, de los activos alternativos, donde, digamos, dentro de ese espectro en el que invierte la alternativa de PROA, tenemos rentabilidades entre el 6 y más o menos el 13-14% esperada en dólares. Por supuesto, y acá vi también otra pregunta y se me escapó el nombre de la persona que lo está haciendo, y es el tema de la exposición cambiaria. Nuevamente, Juan Ignacio lo mencionaba cuando nos mostró la evolución, la gráfica. Perdón, yo me devuelvo porque creo que es más claro si lo podemos visualizar en la gráfica. Por supuesto, la alternativa, al ser una alternativa en dólares, va a tener pues completa exposición a la moneda, completa exposición cambiaria, de modo que la rentabilidad, si la queremos mirar desde pesos, digamos en pesos, pues va a depender realmente, el cliente se está exponiendo tanto a los activos alternativos como al desempeño que tenga el dólar. Entonces, pues eso es muy importante tenerlo presente. Liliana, yo quería complementar un poco la pregunta sobre en qué invierte. Y es, primero, sabemos que un porcentaje está invertido en Blackstone, que es un fondo de real estate, Estados Unidos y Canadá, en diferentes estrategias inmobiliarias, industrial, oficinas, y este componente nuevo, el de Partners, el fondo nuevo en el que vamos a invertir, como lo mencionamos, un fondo de capital privado. ¿Qué hace este gestor? Invierte de manera directa en compañías, básicamente para buscar materializar una utilidad en un futuro, pero también invierte en fondos, es decir, digámoslo así, como un fondo de fondos. Al invertir en un fondo, es decir, dentro del portafolio de Partners, lo que hace es, o la estrategia es, yo parte de mis recursos voy a
comprar, digamos así, participaciones en otros fondos que a su vez invierten en diferentes compañías. Entonces aquí el mensaje es, hay una amplia diversificación con una estrategia, ya lo mencionamos, en fondos de capital privado, que a su vez lo que están haciendo es invertir en compañías donde están viendo valor potencial. Liliana ya nos mostraba un poco cómo está la composición geográfica, y aquí también mencionar un elemento muy importante, y es que el foco de Proa son mercados desarrollados. Y claramente esto significa que en su mayoría vamos a ver cómo las inversiones se hagan en países, Estados Unidos, Europa, Asia, puede ser Japón el día de mañana, no sabemos, pero finalmente el foco es países desarrollados. No tenemos unos límites como tal de concentración, pero el día de mañana pudiera haber algo en países emergentes o Colombia, pero muy limitado, donde nuevamente el mensaje es, o la estrategia es mercados desarrollados. Viendo que se nos está acabando el tiempo, me gustaría pasar a la parte, a las características en cuanto a perfil de riesgo, monto mínimo y permanencia. Lo primero, muy importante tener en cuenta que este tipo de inversiones está dirigida a perfiles de riesgo moderado, valiente y arriesgado, un horizonte de largo plazo. Muy importante, hablamos de estos perfiles porque son aquellos que puede primero tener alguna posibilidad de extenderse en el tiempo y de alguna manera también tolerar lo que puede pasar en el transcurso de la inversión. Tal vez una persona muy conservadora, pues claramente no es el perfil, o una persona cautelosa no es el perfil para invertir en esta alternativa. Entonces, mencionar y subrayar que esto está pensado en unos perfiles moderado, valiente y arriesgado en horizonte de largo plazo. Cuando hablamos del monto mínimo, en esta oportunidad, y al igual que sucedió en el tramo 1, es de 25 millones de pesos. Para ingresar necesitamos mínimo 25 millones de pesos, y lo que buscamos es que en ningún momento un cliente moderado, valiente o arriesgado tenga más del 10% en esta solución, o más del 5% de su patrimonio líquido si el cliente es moderado. Pasando a lo que tiene que ver con permanencia, lo que se ha definido, de igual manera como pasó en el tramo 1, es que la permanencia mínima por cada aporte es de 3 años. No significa que a los 3 años el cliente per se va a decir, ya mañana me salgo y retiro mis recursos, porque finalmente lo que se ha definido acá, y por la característica de este tipo de activos, es que la liquidez será limitada. Es decir, esto será algo que según las condiciones del mercado y según lo que se defina con el gestor en su momento, se podrá habilitar. Claramente, desde Protección somos muy conscientes de que para nuestros clientes es muy importante la liquidez, y eso es lo que estaremos trabajando de manera permanente, de tal manera que una vez se cumplan los 3 años de cada uno de los tramos, tengamos de alguna manera más claridad en qué momento vamos a poder habilitar ventanas de liquidez, pero no queremos sembrar el mensaje de que esto es una inversión a 3 años. Eso lo quiero repetir y enfatizar, y esto no es una inversión a 3 años, es una inversión en que mínimo se debe permanecer 3 años en cada tramo en que ingrese, y después de los 3 años se evaluará las condiciones de mercado entre el gestor y Protección para poder habilitar unas ventanas de liquidez que en su momento se las estaremos comunicando. No sé si hay otras preguntas. Sí, Diana, yo tengo acá una pregunta. Cerrar. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Liliana, adelante. Gracias. Acá tengo una pregunta de Jaime Colmenares. Nos dice, ¿hay reparto de utilidades periódicamente o la utilidad solo se ve hasta el final? Acá en realidad hay que tener en cuenta que, bueno, primero por normatividad, nosotros debemos valorar diariamente el portafolio, y veíamos en la gráfica la evolución del valor de la unidad. Entonces, la rentabilidad se va a ir viendo progresivamente en esa evolución del valor de la unidad o en la evolución del saldo de la inversión. Y en consecuencia, pues no tiene reparto de dividendos para los clientes periódicos, sino que se va a ir viendo reflejado efectivamente en el saldo. Y recordemos, ese valor de la unidad va a ir dependiendo, va a ir evolucionando en función no solo de la tasa de cambio, sino de la evolución que tengan los activos alternativos que componen cada uno de los fondos en los que invertimos. Yo ahí complementaría con un ejemplo, y es, como les mencionamos en su momento, si hacemos un corte al 31 de agosto, el retorno que ha generado Proa es del 8.11% efectivo anual. Si un cliente decidiera salir el 31 de agosto, ese va a ser el retorno finalmente que el cliente va a percibir. Claramente, como hemos mencionado, pues las condiciones de liquidez se dan para que esta ventana se abra después de los 3 años,
Habrá que ver cuando se cumplan los 3 años cómo esté esto, y si se llegase a habilitar la ventana de liquidez en ese momento, pues ese va a ser el retorno que el cliente va a percibir, pero no va a haber como una repartición de un dividendo que el cliente pueda decidir cada 6 meses va a recibir unos ingresos, o tal vez como sucede con los bonos, que de manera periódica recibe un cliente que compra un bono de manera independiente a recibir un pago de ese cupón, esos intereses. Aquí no sucede, simplemente es con el comportamiento de los diferentes activos que hacen parte del portafolio, en este caso el fondo de Blackstone, lo que pase con Glendower, ahora con Partners. El desempeño de estos 3 sumado, integrado, va a ser lo que va a determinar el desempeño al final de la alternativa, y también, como lo hemos mencionado y repetido, muy de la mano de lo que pase con la tasa de cambio. Entonces, esto tratando de poder resumir qué es lo que determina el rendimiento y la rentabilidad al final del periodo del tiempo. Mencionar, y vuelvo y hago énfasis, aquí hemos visto en la gráfica que les mostramos una rentabilidad después de 2 años aproximadamente, 8.11%. Pues seguramente en la medida que el tiempo avance, le estamos dando más espacio para que las tesis de inversión se materialicen. Caso Blackstone, ahora que ingresemos al portafolio, lo que tiene que ver con Partners. Entonces, en la medida que el tiempo avance, pues de igual manera debe ser, de alguna forma, conseguir con tal vez un mayor retorno en la medida que las estrategias que están haciendo estos fondos se vayan materializando en el tiempo, y también lo que pase claramente con la tasa de cambio. Acá hay otra pregunta. En realidad varios clientes nos están preguntando, pero Carlos nos está preguntando nuevamente por el tema de las ventanas de liquidez. Pues que cómo funcionan, y nuevamente creo que vale la pena, Juan Ignacio, hablar de los 3 años y de ese diferenciarlo realmente con ese horizonte de inversión que debo tener como cliente. Realmente esas ventanas de liquidez que son de 3 años por aporte, lo que buscan es darle la opción, si un cliente luego de los 3 años llega a tener un requerimiento puntual de liquidez, pues digamos poder acudir en ese momento a solicitar esa liquidez. Ahora, también lo mencionabas muy bien, esa liquidez estará en función pues realmente de las condiciones que haya en ese momento en el mercado, de las condiciones del gestor, pero reforzando nuevamente que esos 3 años no es el plazo de la alternativa, no es el horizonte de inversión, no debemos esperar materializar el retorno de estos activos en 3 años, y realmente hay que enfocarse pues en ese horizonte de inversión que debo tener de largo plazo. ¿Y por qué? Pensemos un poquito en el tipo de activos en los que hemos hablado, de estas categorías de activos inmobiliarios. Proyectos de infraestructura, de activos alternativos, proyectos de infraestructura, activos inmobiliarios, fondos de deuda. Realmente por la naturaleza y la característica de este tipo de activos, pues son activos que realmente van a materializar ese retorno, pues no en 1 año, no en 2 años, sino que realmente hacen en el largo plazo. Si yo como inversionista invierto en un proyecto de infraestructura, yo no espero pues ver retornos en 1 año. Entonces, por eso, por la misma naturaleza de los activos, es que es muy importante tener ese horizonte de inversión de largo plazo. Y eso también nos ayuda, ese horizonte de inversión, a no estar tan expuestos a los ciclos de mercado. Por ejemplo, cuando tú mencionabas ahorita la rentabilidad del 2020, pues se vio cómo incluso los activos alternativos también se vieron afectados el año pasado por la crisis, y en consecuencia, si yo tengo como ese horizonte de largo plazo, pues no me estoy como exponiendo, castigando tanto a ese ciclo económico, sino dejando madurar realmente estos activos para poder capturar esos retornos. Gracias, Lili. Y ya antes de finalizar, porque sé que estamos sobre el tiempo, pero se nos hace muy importante que todos nuestros clientes se vean con las mayores claridades posibles. Porque Carlos Guevara vuelve y nos pregunta si los clientes que entraron al tramo 1 estarán ahora expuestos a Partners. La respuesta es sí. Recuerden que el cliente que ingrese hoy al tramo 2, es decir, a la inversión de Partners, digamos que lo que está haciendo es está ingresando a Proa, que Proa ya tiene la inversión en Blackstone, el compromiso en Glendower y ahora la inversión en Partners. Y quiero hacer como un símil en términos un poco más prácticos, a ver si les queda más claro. Si yo tengo un portafolio de inversión donde la primera inversión, valga la redundancia, que se hizo fue en la acción A, y hoy voy a sacar un tramo con una acción B, llame como se llama, el cliente que ingresó en su momento en el tramo 1, pues el retorno que ha visto hasta ahora es lo que le ha pasado a la acción A. Si supongamos el cliente no decide ingresar en este segundo tramo,
El desempeño de su inversión va a depender de lo que le pase en la acción A más lo que le pase ahora con la acción B que estamos incluyendo. El cliente que ingrese hoy al segundo tramo va a quedar expuesto a lo que le pase también la acción A más la acción B. Y de igual manera, las acciones que se compren en el futuro o los bonos o el activo que sea, va a entrar también a impactar el desempeño de Proa. Si mañana compramos 1, 2, 3 o hacemos 10 inversiones más, todo eso va, digámoslo así, a computar dentro del desempeño final. Entonces quiero que quede muy claro que cualquier inversionista que entre hoy a Proa, su desempeño va a depender de las inversiones que se han hecho en el pasado, las de hoy y las del futuro. El cliente que ingresó hace 2 años y hoy no quiere ingresar al segundo tramo, que es completamente natural, su desempeño va a depender de la inversión que hicimos en su momento, la de hoy y la del futuro. Entiendan esto como un portafolio diversificado que poco a poco va a ir haciendo nuevas inversiones y ese valor de la unidad que se va construyendo en el tiempo va a depender nuevamente de lo que pase con cada uno de los activos que se vayan invirtiendo año tras año o cada 2 años, dependiendo de lo que vayamos viendo según la evolución del mercado. Bueno, con esto esperamos haber cubierto la mayoría de las inquietudes de nuestros clientes, les agradecemos, haber estado aquí con nosotros en esta hora y 5, hora y 10, contándoles de qué se trata esta novedosa solución de inversión, donde claramente Protección se destaca dentro del mercado ampliado como ser el único que le puede entregar hoy en día a nuestros clientes inversiones en esta clase de activos y de la manera como lo estamos haciendo, donde detrás, como les mencionábamos, hay un equipo al interior de Protección muy robusto haciendo un análisis juicioso de todo lo que se está haciendo, donde tenemos una relación permanente con los principales gestores a nivel global, donde los vamos a estar manteniendo informados, como sucedió esta semana. Los clientes que han estado invirtiendo en primer tramo, tuvimos un espacio con el gestor del primer tramo, con Blackstone específico, contándonos cómo estaba. Entonces van a estar acompañados por el equipo de Protección, entregándoles información, haciéndoles actualizaciones de manera periódica. Y los invitamos nuevamente a tener muy presente, 1, perfil de riesgo, 2, el horizonte de inversión. No dejen esto como algo superfluo, es muy importante el horizonte. Esta alternativa no es a 3 años, la permanencia mínima es de 3 años, pero no es a 3 años, no hay un vencimiento de 3 años, no hay tampoco un castigo si a los 3 años me quiero salir, porque ahí tal vez veamos una pregunta a un cliente. Entonces tener muy claro el perfil de riesgo, qué tanto representa esto dentro de mi portafolio para estar bien diversificados. Y yo creo que con esto, Liliana, terminamos del espacio. Para nosotros es muy importante conocer su opinión acerca de este espacio en la encuesta que verán en su chat. Les agradecemos mucho poder feedback para poder explorando evento tras evento. Entonces, los invitamos a ponerse en contacto con su asesor en esta comercialización. Bueno, Liliana, tenemos algunos problemas de conexión con Juan Ignacio. Ya despídete tú de los clientes y terminamos este espacio. Vale, perfecto. No, yo creo que solo resta decir que muchas gracias por la atención. Cualquier inquietud adicional que tengan sobre esta alternativa, pues por favor con sus consultores de inversión lo pueden hacer directamente. Ellos también pueden acudir a nosotros si hay dudas particulares. Les agradecemos mucho y los invitamos pues a invertir en esta alternativa de Proa. Muchas gracias y buen día. Perfecto, Juan, ahí ya veo que ya estás conectado. ¿Alguna reflexión final? No, ya creo que Liliana lo terminó de hacer muy bien. Les agradecemos mucho nuevamente y esperamos contar con ustedes en esta solución tan novedosa, diferenciadora que le estamos entregando ya a nuestros clientes. Muchas gracias. Hola, los queremos invitar a participar en esta oportunidad del segundo tramo de nuestra solución de inversión en activos alternativos Proa. Como bien sabemos, estamos en un escenario bastante retador en términos de búsqueda de retornos atractivos. Es por esto que nos toca dejar tal vez de pensar en los activos tradicionales como son las acciones o la renta variable, los bonos o la renta fija, y pensar más en activos alternativos, dentro de los cuales conocemos se encuentra el real estate o el inmobiliario, infraestructura, fondos de capital privado, entre otros, y donde
hay que tener muy presente el concepto del largo plazo, ya que es la única manera de poder navegar los cambiantes ciclos económicos que ya todos conocemos. Es así como Protección lanza este segundo tramo de la solución en activos alternativos ProA, donde en esta oportunidad los recursos estarán destinados principalmente a invertir en un portafolio diversificado en estrategias tanto inmobiliarias como deuda privada y capital privado, gestionadas por The Partners Group, pero que también se suman a las inversiones ya hechas en el pasado, donde recordemos las que se hicieron con The Blackstone Property Partners, una estrategia inmobiliaria en Estados Unidos y Canadá, al igual que el compromiso hecho con Glendower, un gestor con amplia experiencia en estrategias secundarias de capital privado. Al hacer parte entonces de esta solución de activos alternativos, el cliente participará del desempeño de las inversiones hechas en el pasado, como ya lo mencionamos, las que podamos realizar en esta oportunidad y las que podamos hacer también en el futuro, siempre con el objetivo de construir un portafolio diversificado en activos alternativos. Para finalizar, entonces, muy importante también tener presente temas como perfil de riesgo, horizonte de inversión, donde, como lo mencionamos anteriormente, el largo plazo es fundamental para poder materializar este tipo de estrategias, y de esta manera entonces los invitamos a ponerse en contacto con su asesor comercial para profundizar más de esta novedosa y diferenciadora alternativa de inversión.